Hola, vamos a hablar de las generalidades del sistema nervioso. Nos vamos a enfocar en sus componentes, su clasificación y su funcionamiento desde un punto de vista muy sencillo. Muy bien, para empezar vamos a revisar estos puntos. El sistema nervioso es el que nos va a permitir la interacción con nuestro medio ambiente. Resultado de esta interacción, el sistema nervioso se va a encargar de la recepción de todos los estímulos provenientes de este medio. Una vez que recibe estos estímulos, los va a procesar y al procesarlos les va a dar un significado. Ya que haya concluido este procesamiento, ahora el sistema nervioso se va a encargar de emitir una respuesta en función de ese estímulo inicial. Y estas respuestas que genera el sistema nervioso generalmente tienen que ver con la supervivencia. Por ejemplo, regular la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la digestión e incluso la reproducción. Todas esas funciones tienen que ver justamente con la supervivencia. Muy bien. En el sistema nervioso tenemos básicamente dos tipos de células. Un grupo, el más importante, corresponde al de las neuronas. Bueno, realmente los dos son importantes, pero en el que nos vamos a enfocar en este momento son las neuronas. Todas las otras células del sistema nervioso que no son neuronas, en conjunto les vamos a llamar la neuroglía. Entonces, las neuronas son la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso, mientras que la neuroglía son células que acompañan a las neuronas y generalmente les dan soporte, las asisten. Entonces, las neuronas, nos vamos a enfocar en este grupo de células, son unas células muy interesantes que seguramente habrán visto algunas representaciones de su forma. Entonces aquí les muestro un dibujo muy sencillo de cuáles son las partes de una neurona. Tenemos la región del soma o cuerpo y la región alargada que corresponde al axón. Las neuronas en la región del soma contienen estas extensiones conocidas como las dendritas y además contienen el núcleo, que también lo pueden encontrar referido como el carión. Entonces, en el soma tenemos dendritas y carión. Generalmente, los estímulos provenientes desde otras neuronas van a llegar aquí, van a llegar justamente a las dendritas. Esa información la va a procesar una neurona y la respuesta que emita la va a emitir a través del axón. Entonces, a través del axón esta información va a fluir pues hacia otras neuronas. Y seguramente recuerdan que los axones de las neuronas, algunos, no todos, están recubiertos por las famosas vainas de mielina que van a facilitar el desplazamiento de ese estímulo. Muy bien, pues las neuronas son células sociales. Estas células tienen que estar todo el tiempo desde el inicio del desarrollo en comunicación con otras neuronas y por lo tanto siempre las vamos a estudiar en agrupaciones. Entonces, por aquí en este otro dibujo les muestro una agrupación justamente de neuronas. Quiero que observen cómo en esta parte se encuentran agrupados los somas y en la siguiente porción se encuentran agrupados los axones. Entonces, dependiendo en dónde se encuentren alojados, ahorita vamos para la clasificación, a los conjuntos de somas y a los conjuntos de axones les vamos a denominar de forma distinta. ¿A qué me refiero?
El conjunto de somas, si lo encontramos en el sistema nervioso central, le vamos a llamar núcleo. Pero si este conjunto de somas, más bien, lo encontramos en el sistema nervioso periférico, le vamos a llamar ganglio. Lo mismo con los axones. Al conjunto de axones, si lo encontramos en el sistema nervioso central, le vamos a llamar tracto, haz o fascículo, mientras que si encontramos un conjunto de axones, pero en el sistema nervioso periférico, a este le vamos a llamar nervio. Entonces, constantemente vamos a repetir estos conceptos para que queden mucho más claros. Ahorita, de forma general, apréndanlo de esta forma. Entonces, conjunto de somas en sistema nervioso central, núcleo. Conjunto de axones en sistema nervioso central, tracto o haz. Ahora la contraparte. Conjunto de somas en sistema nervioso periférico le llamamos ganglio, y conjunto de axones en sistema nervioso periférico le llamamos nervio. Muy bien. Entonces, esto nos lleva justamente a la clasificación del sistema nervioso. Tenemos básicamente dos clasificaciones iniciales, una clasificación o división anatómica y una división funcional. Vamos a revisar primero la división anatómica. En esta división nos vamos a encontrar dos componentes del sistema nervioso: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces vamos a revisar primero los componentes del sistema nervioso central y luego nos vamos al sistema nervioso periférico. Esta primera división, el sistema nervioso central, un punto de su desarrollo embrionario es que deriva del tubo neural. Ahorita nada más tómenlo en cuenta. El sistema nervioso central está conformado por el eje encéfalo-medular. ¿A qué se refiere este eje? Al encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, entiéndase por los componentes del sistema nervioso que se encuentran al interior del cráneo. Entonces, todo lo que se encuentra al interior del cráneo le vamos a llamar encéfalo. Y la médula espinal, más bien, pues ya no se encuentra al interior del cráneo, se encuentra protegida por la columna vertebral. Entonces, regresando al encéfalo, a su vez tiene otros componentes. Para empezar, los hemisferios cerebrales. A los hemisferios cerebrales es lo que comúnmente también se le denomina el cerebro. Entonces, hemisferios cerebrales, o también podemos encontrarlo como cerebro. Estos hemisferios tienen unida una estructura muy importante que se le conoce como el tallo cerebral o tronco del encéfalo. Este tallo cerebral tiene tres niveles: el mesencéfalo, el puente y la médula oblongada. Pero bueno, ahorita lo podemos dejar de esta forma. Tenemos el tallo cerebral y por detrás del tallo cerebral tenemos el pequeño cerebro, es decir, el cerebelo. Por eso les comentaba que los hemisferios generalmente se les denomina cerebro, entonces el cerebro pequeño es el cerebelo. Y ya como tal, lo que habíamos comentado, la médula espinal. Entonces, este sistema nervioso central se encuentra protegido por el cráneo y por la médula, y por la columna vertebral. Y además se encuentra envuelto por unas membranas muy importantes, que son las meninges. Las meninges van a proteger al sistema nervioso y las podemos estudiar de superficial a profundo o al revés, no importa. Lo que sí hay que entender es algunas características. Por ejemplo, la meninge más externa es la dura madre, es la más resistente, de ahí su nombre.
Si retiramos la dura madre, nos encontraríamos con la aracnoides, que su denominación corresponde justamente que al observarla tiene como unas telarañitas. Y la meninge que se encuentra más adherida ya como tal al encéfalo, a la médula espinal, es la pía madre. Entonces, en este orden se encuentran de superficial a profundo: dura madre, aracnoides y pía madre. Muy bien. En el sistema nervioso central retomamos los conceptos que les había mencionado hace ratito con relación a las neuronas. Las neuronas en el sistema nervioso central están organizadas formando las llamadas sustancias. Desde lo macroscópico lo podemos observar. Entonces tenemos la sustancia gris y tenemos la sustancia blanca. Entonces aquí vamos a agregarle estos dos conceptos a los que habíamos revisado previamente. La sustancia gris está conformada por los somas neuronales. Y por lo tanto, si la sustancia gris contiene somas neuronales, en la sustancia gris podemos identificar diversos núcleos. Porque se acuerdan que era un núcleo, un conjunto de somas en el sistema nervioso central. Lo que estamos agregando en este momento es solamente que desde lo macroscópico esos somas conforman a su vez la sustancia gris. Ya en lo microscópico podemos identificar esos grupos de somas denominados núcleos. Y lo mismo ocurre con los axones. En lo macroscópico los vamos a observar formando la sustancia blanca. Y ya, por ejemplo, si nos vamos a lo microscópico, podemos separar esos conjuntos de axones y ya como tal denominarlos tractos, haces o fascículos. Muy bien. Entonces, estos fueron los componentes del sistema nervioso central. Ahora vamos a revisar los componentes del sistema nervioso periférico. Y aquí también entramos un poquito ya en lo funcional. Vamos para acá. El sistema nervioso periférico evolutivamente es más antiguo y por lo tanto más sencillo que el sistema nervioso central. Este deriva de la cresta neural. Y les comento esta parte evolutiva porque su organización es más sencilla. En el sistema nervioso periférico directamente ya vamos a tener que está conformado por nervios y ganglios. Aquí no hay una sustancia blanca y una sustancia gris como tal, sino directamente tenemos los conjuntos de somas y los conjuntos de axones. Repasamos. Entonces, un conjunto de axones fuera del sistema nervioso central o, como les dije hace rato, un conjunto de axones en el sistema nervioso periférico le llamamos nervio. Mientras que un conjunto de somas fuera del sistema nervioso central o un conjunto de somas en el sistema nervioso periférico le vamos a llamar ganglio. Y a su vez los podemos dividir. Fíjense. Tenemos los nervios. Los nervios tenemos dos grupos: los nervios craneales y los nervios espinales. Vean esta relación. Los nervios espinales, ¿de dónde creen que se originen? ¿De dónde creen que salgan? Pues justo, ¿no? De la médula espinal. Su nombre lo indica, nervios espinales. Estos son 31 nervios. Todos son pares, ¿eh? Todos los nervios, tanto los craneales como los espinales, son pares. Ahora, los nervios craneales, ¿de dónde salen? ¿De dónde se originan? Se les denomina craneales porque atraviesan el cráneo para llegar justamente pues, a toda la región de la cabeza. Pero como característica importante, estos nervios van a originarse a nivel del tallo cerebral, con sus excepciones, pero ya llegaremos a ese punto. Entonces, nervios espinales
se originan desde la médula espinal, nervios craneales se originan, en general, del tallo cerebral. Y los nervios craneales son 12. Aquí les voy a dejar una tarea. Vamos a enumerar y ponerle nombre a cada nervio craneal, ¿sale? Cada nervio craneal tiene un nombre propio, a diferencia de los espinales, que son más sencillos porque los organizamos por regiones. Muy bien. Ahora, los nervios, aquí vamos a entrar un poquito ya en la función. Los nervios pueden tener función sensitiva. La función sensitiva es justamente la que se comporta recibiendo los estímulos del medio, y tienen una porción motora, que es la que generalmente va a enviar los estímulos de salida, las respuestas que les comentaba en la introducción. Entonces, eso es básicamente cómo funciona el sistema nervioso. Tiene una porción sensitiva que detecta los estímulos del medio, los procesa y luego manda respuestas que van a ser motoras en respuesta justamente pues a ese estímulo inicial. Dicho de otra forma, la porción sensitiva transmite información aferente, o sea, información que entra al sistema nervioso, y la porción motora transmite información eferente, o sea, que sale del sistema nervioso, ¿sale? Y hay algunos nervios que pueden ser totalmente sensitivos, algunos pueden ser totalmente motores y algunos tienen un doble componente, o sea, son mixtos. Entonces, para empezar, todos los nervios espinales son mixtos. ¿A qué nos referimos? Que tienen un componente sensitivo y un componente motor. No se les olvide. Entonces, todos los nervios espinales son mixtos. Los nervios craneales, aquí los podemos empezar a dividir. Algunos nervios craneales son totalmente sensitivos. Algunos nervios craneales son totalmente motores. Y algunos otros nervios craneales son mixtos. Muy bien. Ahora, veamos los ganglios. Los ganglios también los podemos dividir funcionalmente en sensitivos y motores. Los motores generalmente los vamos a encontrar con la denominación autónomos, ¿sale? Y bueno, también los podemos organizar de la siguiente forma. Vamos a tener ganglios sensitivos asociados a los nervios espinales y a los nervios craneales, ¿sale? Aquí quiero hacer énfasis en que todo nervio que tenga un componente sensitivo siempre va a tener un ganglio, ¿sale? Otra vez, un nervio, sea craneal o espinal, que tenga un componente sensitivo, siempre vamos a encontrar un ganglio justamente sensitivo asociado a esta porción, ¿sale? Entonces, ¿cuántos nervios espinales tendrán asociado un ganglio sensitivo? Pues todos, porque todos los nervios espinales, acuérdense que son mixtos, tienen un componente sensitivo. Mientras que solamente algunos nervios craneales, los que tienen un componente sensitivo, pues vamos a encontrarles un ganglio sensitivo asociado, ¿sale? Entonces, cualquier nervio que tenga función sensitiva, vamos a encontrar asociado un ganglio justamente sensitivo. Mientras que la porción autónoma, algunos ganglios van a ser simpáticos y algunos van a ser parasimpáticos. Esto lo vamos a desglosar un poquito mejor en la siguiente división, la división funcional, y regresamos aquí para aterrizarlo, ¿sale? Lo que les muestro ahora es la organización básica de un nervio, ¿sale? Les muestro aquí, en este dibujo, un corte transversal
de la médula espinal. Aquí vamos a revisar cuál es el prototipo de un nervio. Y obviamente, si estamos a nivel de la médula espinal, pues vamos a revisar el prototipo de un nervio espinal, ¿sale? Entonces, si tenemos un corte transversal de la médula espinal, es una vista superior, siempre vamos a ponerle ejes, donde es hacia adelante, anterior, y donde es hacia atrás, posterior. Entonces, a ver, si es un corte de médula espinal, ¿qué será? ¿Sistema nervioso central o sistema nervioso periférico? Pues sistema nervioso central, ¿sale? En el sistema nervioso central dijimos que macroscópicamente las neuronas se encontraban formando una sustancia. A ver, acuérdense, ¿cuál es la sustancia formada por los somas neuronales en el sistema nervioso central? Tenemos a la sustancia gris. Entonces vamos a poner aquí la sustancia gris, que en la médula espinal tiene característicamente como una forma de H. Y por lo tanto, alrededor de esta sustancia gris vamos a tener la sustancia blanca. Ahí lo tenemos. Entonces acuérdense, la sustancia gris está conformada por los somas neuronales y la sustancia blanca está conformada por los axones de esas neuronas. Ahora quiero que observen lo siguiente. La sustancia gris en la médula espinal la podemos dividir de la siguiente forma: en un asta o cuerno anterior, por lo tanto en un asta o cuerno posterior, y aquí podemos agregar que en algunos niveles podemos encontrar un asta o cuerno lateral, ¿sale? Entonces, otra vez, sustancia gris en la médula espinal. Tenemos un asta o cuerno anterior, un asta o cuerno posterior y obviamente derecho e izquierdo respectivamente. Tenemos en algunos niveles la presencia de un asta o cuerno lateral y una comisura gris que une a las astas de ambos lados, ¿sale? Funcionalmente, las astas posteriores, vean, aquí les puse unos somas. Esos somas que están ahí con azul son los somas de neuronas que reciben información sensitiva, ¿sí? Vamos a dejarlo de esta forma. Las neuronas del asta posterior son sensitivas. Por lo tanto, las neuronas del asta anterior son motoras. Entonces, a ver, si ya les puse aquí un conjunto de somas en el sistema nervioso central, básicamente aquí les estoy representando núcleos. Un núcleo de neuronas sensitivas y un núcleo de neuronas motoras. Entonces quiero que observen, el sistema nervioso central necesita recibir la información procedente desde el sistema nervioso periférico. Así funciona. El sistema nervioso periférico es el que va a recibir los estímulos como tal y luego se los va a llevar al sistema nervioso central. Entonces quiero que observen en esta representación. Aquí les estoy mostrando una neurona que realmente ahí son más. Yo les puse una, pero es representativo. Realmente aquí hay más neuronas. Estas neuronas, a ver, fíjense, es otro conjunto de somas, pero ahora, ¿en dónde están? ¿Están en el sistema nervioso central o están fuera del sistema nervioso central? En este caso están fuera del sistema nervioso central. Entonces a esta estructura le vamos a denominar ¿cómo? Le vamos a denominar un ganglio, ¿sale? Ganglio, conjunto de somas fuera del sistema nervioso central o, como quieran, en el sistema nervioso periférico. Entonces quiero que observen cómo estas neuronas ganglionares van a recibir el estímulo
en sus axones y este estímulo lo van a transmitir hacia el sistema nervioso central. En específico, ese estímulo que recibieron de forma inicial se lo van a llevar a las neuronas del asta posterior. ¿Ya vieron? Entonces, ¿cómo se llamaba la información que llevábamos hacia el sistema nervioso central? Esta es información de tipo aferente o sensitiva. Y como podemos observar, esta información entonces la está conduciendo la neurona del ganglio sensitivo. Entonces, aquí está entrando la información. Hay ocasiones en que los estímulos son tan urgentes, digamos, que algunas neuronas pueden más bien pasarse directo hacia las neuronas motoras y avisarles, oye, nos estamos quemando, por ejemplo, ¿no? Tenemos un estímulo que potencialmente es dañino y entonces la neurona ganglionar puede avisarle directamente a las neuronas motoras. ¿Para qué? Para que entonces desencadenen una respuesta inmediata. Porque si nos estamos quemando, por ejemplo, la respuesta inmediata debe ser retira el área, la extremidad que en donde te estás quemando, ¿sale? Por eso les decía que es como información urgente. Y quiero que observen esto. Entonces, cuando ocurre esta situación, tenemos una respuesta motora que hablábamos hace ratito, es información de tipo eferente. Entonces esta información generalmente va hacia células musculares que nos permitan movilizarnos y retirarnos de ese estímulo dañino, ¿sale? Entonces vean cómo por eso es necesario, por eso el sistema nervioso tiene un componente sensitivo que recibe la información y un componente motor que emite respuestas ante esos estímulos que estamos detectando, ¿sale? Ahora, fíjense, regresamos a estas neuronas sensitivas que habían recibido la información que venía desde una neurona ganglionar. Muchas veces cuando la información no es dañina, ocurre lo siguiente. La reciben las neuronas del asta posterior. Pero la información no se queda aquí. La información generalmente se cruza y luego asciende. ¿Asciende hacia dónde? Hasta el hemisferio cerebral. Toda la información que estamos recibiendo de nuestro medio ambiente para poder interpretarla y hacerla, lo más importante, y hacerla consciente, tiene que desplazarse hasta la corteza de los hemisferios cerebrales. Entonces, pues básicamente así funciona un nervio. Si tiene un componente sensitivo, acuérdense, siempre vamos a buscar un ganglio sensitivo asociado a esa porción. También pueden tener componentes motores. En este caso es un nervio espinal. Por lo que pueden observar, tiene ambos componentes, un componente sensitivo y un componente motor. Les comentaba que algunos nervios craneales pueden tener solamente el componente sensitivo, algunos nervios craneales pueden tener solamente el componente motor y algunos otros pueden tener los dos, es decir, son mixtos. Bien. De aquí vamos justamente a la división funcional. Fíjense, en la división funcional vamos a tener al sistema nervioso somático y al sistema nervioso autónomo o visceral. Y aquí las palabras clave para que no se nos olviden estas divisiones es que el sistema nervioso somático es voluntario y consciente, mientras que el sistema nervioso autónomo o visceral es involuntario e inconsciente. Otra vez, sistema nervioso somático, voluntario y consciente.
sistema nervioso autónomo, involuntario e inconsciente. Bien, entonces ambas divisiones les vamos a estudiar un componente sensitivo y un componente motor, ¿sale? Entonces vamos a ver de qué trata. Primero, el sistema nervioso somático. En este caso, la parte motora es voluntaria, ¿sí? Y la parte sensitiva es consciente. Entonces, primero tenemos aquí la porción sensitiva. Miren lo que les represento en este dibujo. Tenemos nuestro eje encéfalo-medular, ¿ya lo vieron? Sistema nervioso central, y por aquí unas neuronas, sus somas y sus axones, que están fuera de ese sistema nervioso central, o sea, están en el sistema nervioso periférico, ¿sale? Entonces, aquí lo que les represento son neuronas ganglionares. En este caso, vean, esta primera neurona ganglionar corresponde a una neurona de un nervio que será espinal o craneal. Fíjense, está llevando la información hacia la médula espinal. Entonces, esta neurona es una neurona ganglionar de un nervio espinal. Entonces, fíjense, está recibiendo información procedente de piel, músculos, tendones, articulaciones, incluso de algunas membranas que recubren a las vísceras, como las pleuras y las meninges que hablábamos hace ratito. Entonces, esta información la tenemos que llevar hacia el sistema nervioso central. Y entonces se la vamos a llevar, fíjense, por aquí les estoy mostrando una neurona que, si está recibiendo información sensitiva, pues podemos interpretar que está en el asta posterior. Entonces, aquí tenemos un conjunto de somas en el sistema nervioso periférico. Esto sería un ganglio. Y aquí tenemos somas en el sistema nervioso central, o sea, un núcleo. Y quiero que observen cómo esta información que les decía no se puede quedar aquí. Bueno, gran parte de la información en los nervios espinales, pues la información no se queda en la médula espinal. ¿Qué tiene que hacer? Para que podamos hacer consciente ese estímulo, para que podamos ser consciente, por ejemplo, de la temperatura del ambiente en este momento, que podamos hacer consciente el grado de contracción de nuestros músculos o la posición incluso que se encuentran nuestras articulaciones. Toda esta información tiene que ascender hasta el hemisferio cerebral, y es hasta el hemisferio cerebral donde vamos a hacer conscientes esa información. Por eso la porción sensitiva es consciente, porque esta información tiene que llegar hasta la corteza y aquí la vamos a interpretar como tal. Bien, pero vean cómo los nervios espinales pues no son los únicos que pueden recibir información sensitiva. También tenemos algunos nervios craneales con función sensitiva. Vean, por eso ahora les muestro una neurona sensitiva que, otra vez, ese conjunto de somas fuera del sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico, aquí tendríamos un ganglio. Y vean cómo este ganglio nuevamente está llevando la información hacia el sistema nervioso central, pero ahora a un grupo de neuronas que se encuentran, fíjense, en el tallo. Entonces esto ya nos habla de que es un nervio craneal. Y entonces fíjense, aquí en el tallo tenemos nuevamente un conjunto de somas, o sea, tenemos un núcleo. Esta información, para hacerla consciente, lo mismo, la tenemos que llevar hacia la corteza cerebral y entonces hacer consciente la información que llega pero ahora por vía de los nervios craneales. O sea, la temperatura de la piel, pero específicamente de la cara, la movilidad de los músculos, por ejemplo, de la expresión facial o de la masticación, todo lo que tenga que ver con la región de la cabeza. Por eso, pues, esta información va por nervios craneales. ¿Sale? Entonces, esa es la porción sensitiva del sistema nervioso somático.
información que la recibe una neurona ganglionar, la lleva al sistema nervioso central y dentro del sistema nervioso central se desplaza hacia la corteza cerebral para que en este punto la hagamos consciente. ¿Sale? Entonces fíjense, vamos a repasar los términos que dijimos al inicio. Este ya se lo saben, ¿no? Conjunto de somas en el sistema nervioso periférico, esto es un ganglio. Ahora, los axones, conjunto de axones en el sistema nervioso periférico, estos serían nervios. Ahora vean aquí, conjunto de somas en el sistema nervioso central, le llamamos núcleo. Y vean cómo estos axones que les representé se desplazan justamente por el sistema nervioso central, desde la médula espinal o desde el tallo hacia la corteza cerebral. Entonces este conjunto de axones en el sistema nervioso central le vamos a llamar tracto, fascículo o haz. ¿Sale? Ahí tenemos representadas entonces esas 4 definiciones. Repásenlas. Ahora un poco más específico. La información sensitiva, ¿se acuerdan que también les había comentado que tiene otra definición? Es información aferente. Toda esta información que estamos recibiendo por neuronas sensitivas y llevándola al sistema nervioso central es información de tipo aferente. ¿Sale? Entonces, en las aferencias tenemos, las podemos dividir a su vez. Tenemos aferencias somáticas generales. En este caso, fíjense, aferencias somáticas generales. ¿Cuáles son las aferencias somáticas generales? Es información que recibimos, por ejemplo, desde la piel, como la temperatura, los músculos, la contracción muscular. Músculos y tendones van de la mano. E información que recibimos también desde nuestras articulaciones, incluso la que recibimos a nivel de algunas pleuras y meninges. Pero bueno, ahorita me interesa que se queden sobre todo con esta primera parte. Estas son aferencias somáticas generales, las que recibimos: piel, músculos, tendones y articulaciones. Pero tenemos las aferencias que son especiales. Ahora aquí cuidado, las aferencias especiales nos hablan de información de un sentido especial. Y a ver, díganme ustedes, un sentido especial, ¿por dónde se transmitirá esa información? ¿Por un nervio craneal o por un nervio espinal? Es por un nervio craneal. Las aferencias especiales son de los sentidos especiales. ¿Cuáles son los 4 sentidos especiales? Olfato, visión, gusto y oído. Esos son los 4 sentidos especiales. Entonces, cuando veamos una aferencia somática especial o una aferencia visceral especial, no importa si es somática o visceral, al caso es especial. Entonces, siempre que veamos una aferencia que sea especial, de inmediato pensamos en que es un sentido especial justamente. ¿Sale? Y esto únicamente pues va a ocurrir a nivel de algunos nervios craneales. Muy bien, entonces esta fue la parte, la porción sensitiva consciente del sistema nervioso somático. Acuérdense, sensitivo, consciente, porque todos los estímulos van a llegar a la corteza y aquí en este punto los vamos a hacer conscientes. Ahora vamos a la parte motora. En este caso, en la corteza cerebral se integra, se procesa esa información que vino desde la médula espinal, que vino desde un nervio craneal. Ya que se procesó, acuérdense cuál era la otra función del sistema nervioso. Ahora emitir una respuesta motora, ¿sí? Y esa respuesta motora en el sistema nervioso somático es voluntaria. Y entonces aquí hablamos de información que está saliendo, digamos, del sistema nervioso central hacia, por ejemplo, células musculares. Y entonces es información eferente
que también le podemos poner este apellido eferente, somática general. Ahora, fíjense, ¿de qué forma ocurre esta respuesta? Ahora, ya que estábamos en la corteza, desde la misma corteza cerebral, ahora vamos a tener una neurona que va a mandar estímulos, pero de forma descendente. Fíjense, esta información ahora es de la corteza hacia el tallo cerebral o hacia la médula espinal, dependiendo si la información va a un nervio craneal o a un nervio espinal. Entonces, fíjense, estos axones que van descendiendo a través del sistema nervioso central, entonces en conjunto forman tractos, ¿sale? Forman tractos. Estos tractos llegan y hacen sinapsis, palabra clave, creo que no se las había mencionado, pero la comunicación entre neuronas se le conoce como sinapsis. Siempre que veamos estas representaciones de que un axoncito llega a un soma, sabemos que ahí se están generando sinapsis, ¿sale? Entonces, en esta información descendente vienen los tractos y hacen sinapsis en sus respectivos núcleos. Pero en este caso estos núcleos son de neuronas motoras. Entonces, ya que hicimos sinapsis en estas neuronas motoras, ahora esa información se dirige a través de sus axones, pero ahora hacia células musculares esqueléticas, ¿sale? Esta porción, acuérdense que es motora voluntaria, es decir, si yo en este momento les doy una orden de, por ejemplo, levanta tu mano derecha. Primero, la información sensitiva consciente entró por un sentido especial, que en este caso sería por el oído. Entra esa información, llega a la corteza y tú en tu corteza dices, me dieron una orden, me dijeron que levantara mi mano derecha. Entonces ahora la respuesta es, ok, voy a obedecer esa orden. Entonces desde la corteza vamos a avisarle a las neuronas motoras de la médula espinal que van hacia los músculos del brazo, oye, levanta la mano, y específicamente la derecha. Y entonces esa información, para que pueda ejecutarse, tiene que llegar a células musculares esqueléticas y entonces ya levantas la mano. Así podemos integrar el sistema nervioso somático. Es sensitivo, consciente y motor voluntario. O bueno, como les dije al inicio, es voluntario y consciente. Entonces, no olviden que en esta parte voluntaria, motora voluntaria, la información de las neuronas que son motoras, ya sea en la médula espinal o en el tallo cerebral, tiene que ir específicamente al músculo esquelético que nosotros podemos controlar, ¿sale? Todas las acciones que hacemos de forma consciente, como el tomar un objeto, el dirigirnos hacia algún estímulo, el hablar, el hacer expresiones, todas esas son funciones que podemos controlar porque justamente van dirigidas hacia musculatura esquelética y entonces podemos decir que son voluntarias, ¿sale? Muy bien, entonces esta fue la primera división funcional, el sistema nervioso somático. Ahora vamos a la contraparte, que sería el sistema nervioso autónomo o visceral, que acuérdense, este es totalmente lo contrario, es involuntario y es inconsciente. Bien, entonces vamos a empezar con la parte sensitiva. En este caso, la parte sensitiva es la parte inconsciente, donde nuevamente tenemos información aferente, pero fíjense, ahora es información aferente visceral. En el sistema nervioso somático, ¿se acuerdan? Pues eran aferencias somáticas, con la excepción que ya habíamos visto de las aferencias especiales, pero bueno. Aquí acuérdense, eran aferencias somáticas que venían desde piel, músculos, tendones, articulaciones, pero ahora en el sistema nervioso autónomo o visceral,
pues tenemos aferencias viscerales. Es información que viene ahora desde las vísceras. Y que por lo tanto, pues muchas veces esa información no somos conscientes de lo que está sucediendo con nuestras vísceras al interior del cuerpo. Sabemos que funcionan, pero pues muchas veces no nos enteramos ni cómo. Entonces, esta información puede proceder desde las vísceras del sistema digestivo, urinario, reproductor, desde el sistema cardiovascular, desde los pulmones. Y lo mismo, esta información la van a recibir nervios espinales o la van a recibir también nervios craneales. Entonces, ¿cómo es inconsciente? Por ejemplo, si yo les preguntara al momento del día de hoy, ¿cuántos latidos lleva tu corazón? Pues seguramente ni siquiera lo habían pensado hasta justo ahorita que les pregunté. O cuántas respiraciones has realizado el día de hoy. O por ejemplo, lo que desayunaste, en qué porción de tu sistema digestivo se encuentra. ¿Sale? Esa información generalmente no la hacemos consciente, pero el sistema nervioso sí la está recibiendo todo el tiempo. A lo mejor esta información ya no llega hasta la corteza como tal, pero sí llega a zonas más profundas, más primitivas incluso del encéfalo, ¿sale? Entonces toda esta información procedente de vísceras la están recogiendo nuevamente los nervios espinales o craneales, la llevan al sistema nervioso central y en este caso la conducen hasta centros viscerales en el propio encéfalo, pero que aquí pues ya no vamos a hacer consciente esa información, ¿sale? Es el funcionamiento básicamente de nuestras vísceras. Muy bien. La otra parte es la porción motora, que acuérdense, en este caso es involuntaria, que aquí tenemos, fíjense, una eferencia visceral, ¿sale? Acuérdense que en el sistema nervioso somático eran eferencias somáticas y en este caso pues vamos a tener eferencias viscerales. Y aquí la porción motora del sistema nervioso autónomo la vamos a subdividir en el sistema nervioso simpático y en el sistema nervioso parasimpático. Que el simpático es el que se activa cuando estamos en una situación de lucha o huida, mientras que el parasimpático se activa en una situación de reposo. Ahora, vamos a comparar, antes de todos estos conceptos que están observando, vamos a compararlo. Regresamos nuevamente a la parte motora del sistema somático. ¿Se acuerdan que aquí bastaba la orden que venía desde la neurona de la corteza hacia la neurona del tallo o de la médula espinal? Y ya que la información se encontraba en estas neuronas, ahora iba directamente hacia las células musculares esqueléticas. Era una vía, digamos, de información muy rápida, donde directamente llegamos a la musculatura esquelética. Quiero que comparen ahora la porción autónoma. Aquí les puse nuevamente la neurona que se encuentra en el encéfalo, ¿sale? Entonces la neurona del encéfalo lleva información hacia neuronas, ya sea en el tallo cerebral o en la médula espinal. Y aquí hace sinapsis esta información. Ya que se encuentra esta información ahora en las células del tallo o la médula espinal, fíjense, ahora nos vamos a dirigir a hacer una segunda sinapsis. Una sinapsis, pero ahora en una neurona ganglionar. ¿Sale? Aquí tenemos este punto intermedio. Primero vamos a hacer sinapsis en una neurona ganglionar. Y ya desde esta neurona ganglionar, fíjense, desde esta neurona ganglionar, ahora sí nos vamos a llevar esa información a células musculares. Pero estas células musculares ya no van a ser de músculo esquelético. Específicamente van a ser músculos asociados a vísceras, o sea, células musculares lisas, o bien pueden ser células musculares cardíacas.
que a final de cuentas pues el corazón es una víscera, aunque las células cardíacas son células estriadas, pues están en el corazón, y el corazón es una víscera, entonces es musculatura visceral a final de cuentas. Y veámoslo de esta forma. Las células musculares lisas son las que se encuentran asociadas, por ejemplo, al sistema respiratorio, al sistema digestivo, al sistema urinario. Son las que permiten que estos sistemas tengan movilidad. Por lo tanto, no las podemos controlar, ¿sale? Si yo les digo, detengan su digestión, su sistema digestivo, pues no podemos. A lo mejor podemos regular un poco la frecuencia respiratoria cuando somos conscientes, ¿no? de nuestra respiración. Pero en el momento en el que dejamos de ser conscientes, nuestra respiración funciona en automática, ¿no? Por eso es sistema autónomo. Entonces, pues aplica igual. Las células musculares lisas asociadas al sistema respiratorio, pues entonces constantemente están cumpliendo su función que ni siquiera nos damos cuenta. Y por otro lado, pues no podemos controlarla. Entonces, esta es la diferencia entre la porción motora voluntaria y la porción motora involuntaria. La voluntaria, acuérdense, va directamente ese axoncito a hacer sinapsis a una célula, pero de músculo esquelético. Para complementar, esta célula también se le conoce específicamente como rhabdomiocito. Mientras que en el sistema nervioso autónomo, esa información no fluye de manera directa. Primero, tiene que hacer sinapsis en una neurona ganglionar, en un ganglio. Ganglios, ¿se acuerdan que en su división los ganglios eran autónomos? Podían ser simpáticos o parasimpáticos. Y ya que hicimos sinapsis en las neuronas ganglionares, ahora sí, desde la neurona ganglionar nos dirigimos hacia las células musculares asociadas a vísceras. Estas células musculares lisas, que en específico les llamamos leiomiocitos, las que están asociadas al sistema respiratorio, digestivo, urinario, y las que se encuentran específicamente a nivel del corazón, pues a estas les vamos a llamar cardiomiocitos. Bien, entonces, con esta comparativa entre la porción motora somática y la porción motora autónoma, ahora sí vamos a desglosar un poquito mejor esas dos divisiones del autónomo, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Muy bien, ya les había comentado que el sistema nervioso simpático entonces es el que se va a activar cuando nos encontremos en una situación de lucha o huida, ¿sale? Este sistema nervioso simpático tiene la siguiente distribución anatómica. Lo vamos a encontrar a nivel tóraco-lumbar, es decir, lo vamos a encontrar a nivel exclusivamente de la médula espinal, de los niveles de la médula espinal de T1 a L3, y su presencia la vamos a confirmar por la presencia del asta lateral. ¿Se acuerdan? Hace ratito les había yo mostrado por acá que la médula espinal tenía 3 astas: asta posterior, asta anterior, y en algunos niveles íbamos a encontrar el asta lateral. Bueno, ¿cuáles son esos niveles de la médula espinal en los que vamos a encontrar el asta lateral? De T1 a L3. Y entonces aquí nos habla de que tenemos presencia del sistema nervioso simpático. Este sistema, cuando nos encontremos en una situación de lucha o huida, es el que nos va a preparar para estas situaciones. Va a aumentar nuestra frecuencia cardíaca porque vamos a necesitar oxígeno en todos nuestros músculos, nutrientes, para que en ese desgaste, en esa contracción, ya sea al aventar una puñetada o correr, pues necesitamos estos gases y nutrientes para que esa célula pueda funcionar al 100. Entonces
vamos a aumentar la frecuencia cardíaca para aumentar la distribución, la velocidad de distribución de este oxígeno y nutrientes, la glucosa, por ejemplo. De la mano, pues vamos a aumentar también la frecuencia respiratoria para que ese aporte de oxígeno sea continuo. ¿Qué va a ocurrir a nivel de nuestras pupilas? Nuestras pupilas se van a dilatar. Esto con el objetivo de tener una mayor entrada de información luminosa y que podamos ser más finos para desplazarnos, en la lucha o en la huida. En conjunto, también va a aumentar nuestra presión arterial y se va a liberar mucha glucosa por esta situación que les comentaba. Los músculos necesitan un sustrato para que puedan funcionar, y ese sustrato, como el de todas las células por excelencia, pues es la glucosa. Pero fíjense, también tiene otras acciones muy importantes. En el momento en agudo que nos encontramos en la lucha o huida, hay ocasiones en que podemos llegar a lesionarnos, o lo han visto a lo mejor ustedes en películas, en documentales, donde en el momento en el que el oso te está persiguiendo, por ejemplo, y ya te rasguñó, en ese momento tú no sientes el rasguño. Tú lo que te importa es correr y ponerte a salvo, o en su defecto luchar. Aquí, por ejemplo, con el oso, pues dudo que nos pongamos a luchar, ¿no? Pero el punto es este: se va a inhibir el dolor. Cuando estemos en este momento, en el punto más alto de activación de nuestro sistema nervioso simpático, se va a liberar tanta adrenalina y noradrenalina que se va a inhibir en este momento el dolor. Ya cuando sales de la situación de peligro, te das cuenta que traes la lesión, que traes el rasguño, que tienes una fractura, etcétera, lo que quieras. Pero en el momento no lo vamos a sentir, porque al liberarse estas dos moléculas, adrenalina y noradrenalina, se va a inhibir el dolor. Y fíjense, también tiene otras funciones. Por ejemplo, en el momento en el que nos encontramos luchando o huyendo, el sistema digestivo se inhibe. En este momento lo que importa es ponernos a salvo. Entonces en ese momento pues no te da hambre, y generalmente en ese momento pues no te dan ganas de ir al baño. Hay un mecanismo en el cual a veces puede haber una relajación de esfínteres, pero es por una activación, por una descarga del otro sistema, del parasimpático, ¿sale? Aquí quédense que el simpático inhibe al sistema digestivo. Fíjense, también tiene acción sobre la eyaculación por la relajación, contracción de algunos esfínteres asociados. Entonces nos va a ayudar en la eyaculación. Y otro mecanismo simpático también es la piloerección. Seguramente habrán visto en animales, o si tienen mascotas, un perrito, un gatito, que cuando se ponen en defensa ante otro animal, ¿qué ocurre? Se arquean, y si son finos, observan en su dorso, justamente se les pone la piel de gallina, ¿no? Bueno, ese es el término que utilizamos en humanos, la piel de gallina. Pero justo, ¿no? Lo que estamos observando es la piloerección, cómo se eriza el pelo. Eso es la piloerección, y es un mecanismo simpático que uno pues está activando justamente como mecanismo de defensa, de lucha o huida, de no te acerques. ¿Sí? Es un ejemplo claro. Si ves a otro animal, ¿no? con piloerección, es una señal de que se está activando su simpático y muy probablemente te pueda atacar. Entonces cuidado, ¿no? También en nosotros esto ocurre si han estado en una situación de mucho estrés, donde involucre a lo mejor esa posibilidad de pelearse con otra persona. Se siente justamente este estímulo de la piel de gallina, ¿sale? Aunque realmente el objetivo es otro. O sea, es un mecanismo simpático, pero realmente este mecanismo es... ¿En qué otra situación, piénsenlo de esta forma, en qué otra situación, saliendo de la lucha o huida, tenemos piloerección? ¿Cuando hace calor o cuando hace frío? Justo, ¿no? Cuando hace frío también se nos pone la piel de gallina, porque cuando tenemos la piloerección durante el frío, en animales que tienen mucho más pelaje,
esta piloerección sirve para crear una corriente de aire caliente, ¿sale? En los humanos este mecanismo pues se quedó evolutivamente, pero realmente ya no funciona en nosotros porque nuestro pelo es muy delgado, entonces pues ya es imposible que pueda generar corrientes de aire caliente, pero a final de cuentas es un mecanismo simpático que se puede activar en la lucha huida, defensa o cuando tenemos frío, por ejemplo. Entonces vean todo lo que involucra el sistema nervioso simpático, todas estas funciones que les decía también hace rato, ¿no? Nos garantizan la supervivencia. Bien, ahora quiero que regresemos a este punto, al dibujito. Tenemos la médula espinal. Les había dicho que la presencia del simpático en la médula espinal es toracolumbar, por la presencia del asta lateral. Entonces, si aquí está, es nuestra médula espinal, este es el nivel toracolumbar. Esta es la porción toracolumbar donde vamos a encontrar la presencia de esa asta lateral. Entonces, los estímulos que vengan desde la corteza hacen sinapsis en esta asta lateral y luego desde el asta lateral surgen esos axones que van a hacer sinapsis a una neurona ganglionar. La sinapsis que ocurre entre estas neuronas del sistema nervioso simpático, aquí se libera un neurotransmisor, ya se los había comentado, que es la noradrenalina. Entonces se produce la sinapsis, le avisamos, le damos esa información ahora a la neurona ganglionar, de un ganglio en este caso pues sería simpático, y ahora sí, nos vamos hacia esa musculatura asociada a las vísceras. Entonces esta es la vía del sistema nervioso simpático en esta representación. Acuérdense que tiene una distribución entonces tóraco-lumbar. Muy bien, la contraparte ahora es el sistema nervioso parasimpático, y este habíamos comentado que se va a activar ahora cuando nos encontramos en reposo. También tiene una distribución anatómica importante, que en este caso es una distribución cráneo-sacra. La porción craneal, aquí vamos a incluir a los nervios craneales 3, 7, 9 y 10. ¿Sale? O 37.910. Hay formas que podemos utilizar para aprendernos más fácil estos números, ¿sale? Entonces 37.910, acuérdense, o directamente, ¿no? La porción craneal, vamos a incluir a los nervios craneales 3, 7, 9 y 10. Y la porción sacra, aquí vamos a involucrar a la médula espinal, pero los niveles, pues como su nombre lo indica, sacros. ¿Cuáles niveles? S2, S3 y S4. Por eso, aquí en el esquema, fíjense, con morado, les muestro la vía parasimpática. Aquí está la porción craneal, vean, en algunos nervios craneales a nivel del tallo cerebral. ¿Cuáles eran esos nervios craneales? ¿Ya se los aprendieron? 3, 7, 9 y 10. Ahí está la porción craneal. Y por aquí abajo, en este extremo de la médula espinal, ¿qué porción de la médula espinal es? ¿Qué región? Es la médula espinal a nivel sacro, ¿sale? Aquí no hay un asta que sea exclusiva del sistema nervioso parasimpático, ¿sale? Generalmente en el sistema nervioso parasimpático las neuronas se encuentran en las propias astas anteriores, ¿sale? Acuérdense que el simpático, ese sí tiene su propia asta, que es el asta lateral. Muy bien. Entonces, aquí va a ocurrir exactamente lo mismo en cuanto a la vía. Llega el estímulo procedente del encéfalo, hace sinapsis en las neuronas parasimpáticas a nivel del tallo o a nivel de la médula espinal, y ya que hizo esta sinapsis, ahora surgen estos axones hacia los ganglios, pero en este caso que van a ser ganglios autónomos de tipo parasimpático, y
Ahora el axón de esta neurona que sale del ganglio va a dirigirse hacia la musculatura asociada a las vísceras. Entonces ya podemos ir entendiendo un poquito mejor este dibujo. Y ahora fíjense, ¿se acuerdan que les había dicho que el neurotransmisor en el sistema nervioso simpático era la noradrenalina? Bueno, el neurotransmisor en el sistema nervioso parasimpático es la acetilcolina. ¿Sale? Muy importante. Y otra diferencia, fíjense, en el sistema nervioso autónomo hablamos de fibras o neuronas preganglionares y posganglionares. Lo mismo lo pueden encontrar ustedes como presinápticas y postsinápticas. ¿A qué se refiere este término? Con respecto al ganglio, fíjense, nos situamos con respecto al ganglio. El axón que viene hacia el ganglio, digamos, está antes, ¿no? Antes del ganglio en la vía. Entonces, este axón que está antes del ganglio, que viene a hacer sinapsis, se le conoce como la fibra preganglionar o presináptica, como quieran, ¿sale? Y el axón de esta neurona que surgió desde el ganglio, fíjense, ya se encuentra después del ganglio, a esta fibra le vamos a llamar posganglionar o postsináptica, ¿sale? Entonces, ¿qué diferencias podemos identificar? Las fibras preganglionares en el sistema nervioso parasimpático, vean, son más largas si las comparamos con las del sistema nervioso simpático, donde aquí la fibra preganglionar es corta. Pero en la fibra posganglionar aquí se invierte. Es decir, fíjense, en el sistema nervioso simpático la fibra posganglionar es más larga si la comparamos con las fibras posganglionares del parasimpático, donde aquí son más cortas, ¿sale? Entonces, esos dos puntos, el neurotransmisor de cada división del autónomo, noradrenalina en el simpático, acetilcolina en el parasimpático, no se les olvide, y lo de las fibras. Fibras preganglionares largas son parasimpáticas. Fibras preganglionares cortas son simpáticas. Lo contrario en las posganglionares. Fibras posganglionares largas son del simpático y las posganglionares cortas son del parasimpático. Muy bien. Entonces ahora sí regresamos. El sistema nervioso parasimpático se activa cuando estamos en reposo. Tiene una distribución cráneo-sacra. Ya la identificamos. Y ahora sus acciones van a ser totalmente las contrarias a las del simpático. Entonces, ¿en qué momento se activa, por ejemplo, nuestro sistema nervioso parasimpático? Cuando estamos comiendo, cuando estamos relajados o cuando estamos durmiendo, también es un ejemplo perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí nuestra frecuencia cardíaca pues va a disminuir. También va a disminuir nuestra frecuencia respiratoria. Y aquí tenemos una acción a nivel de la pupila, que es la contraria. ¿Se acuerdan? En el simpático se dilataba la pupila para que entrara más luz. Pero en el parasimpático, esta respuesta nos ayuda a regular esa entrada de luz, ¿sale? Donde la pupila más bien se hace pequeñita si tenemos mucha luz en el medio en el que nos encontramos para protegernos de todo ese exceso de luz. Entonces la pupila se hace pequeñita y a eso se le conoce como miosis. En este caso puede haber una disminución de la presión arterial y aquí fíjense, activa al sistema digestivo. Esto, por ejemplo, aumenta la peristalsis, que justamente pues son los movimientos de las vísceras que tienen musculatura lisa, como el intestino, las tubas uterinas o sistemas de conductos asociados a otros sistemas. Entonces la peristalsis justamente corresponde a estos movimientos, ¿sale? Activamos al sistema digestivo y vean esto, se relajan los esfínteres asociados al sistema urinario, entonces se produce la micción y se produce la defecación. El sistema nervioso simpático, de hecho, activa a estos esfínteres
¿sale? Entonces, si se cierra el esfínter anal, el esfínter uretral, en ese momento, pues por eso les decía, en el simpático no nos dan ganas de ir al baño. Pero ¿qué ocurre? Hay ocasiones en que tenemos una descarga parasimpática muy intensa, y entonces esta descarga parasimpática es la que relaja los esfínteres, y entonces seguido por ejemplo de una situación de miedo, de estrés, puede haber la micción y la defecación. Pero acuérdense, micción y defecación son por un estímulo parasimpático. Y entonces pues ya tenemos ahí las dos contrapartes del sistema nervioso autónomo, ¿sale? Esto, pues como pueden observar, es lo más pesadito, pero también lo que nos importa en este momento de las generalidades del sistema nervioso. Poco a poco iremos agregando más elementos y retomando todos estos conceptos. Tampoco me gustaría que se estresen tanto en este punto, porque son las generalidades, es lo que más bien al final del curso debemos llegar a comprender. Y como les digo, constantemente lo vamos a estar retomando todos estos conceptos para que pues vayan quedando claros, ¿sale? Además, el cuarto bloque es todo sistema nervioso, entonces también esta introducción nos va a servir para llegar a ese punto, ¿sale? Y bueno, me regreso a este dibujo que me había saltado hace ratito, donde les muestro un poquito todo integrado, ¿sale? Fíjense, tenemos el encéfalo, tenemos la médula espinal. Por aquí en el tallo ya sabemos que ahí tenemos nervios craneales, y aquí en la médula espinal pues son nervios espinales. Fíjense, todos los nervios espinales son mixtos, son 31 nervios espinales, ¿se acuerdan? La parte sensitiva siempre pues está asociada a un ganglio sensitivo, acuérdense. Esta neurona sensitiva lleva la información al sistema nervioso central, y ya en el sistema nervioso central, acuérdense, aquí en la médula espinal pues llega a un núcleo. Desde aquí la información puede ascender hasta la corteza cerebral, por ejemplo, y ya en la corteza se manda una respuesta motora. Entonces, esa información motora la reciben ahora estas neuronas motoras y surge la información eferente. Ahí está, porción sensitiva y porción motora de los nervios espinales, y por eso todos los nervios espinales son mixtos, ¿sale? Los nervios craneales, acuérdense, algunos solamente tienen el componente sensitivo o aferente, ¿sí? Algunos solamente tienen el componente motor o eferente, o hay algunos nervios craneales que tienen los dos componentes, y funciona de forma similar. La información sensitiva entra por una neurona ganglionar sensitiva, y la información motora pues por axones motores, que generalmente, acuérdense, en el sistema nervioso somático pues van a rhabdomiocitos, es decir, células que podemos controlar de forma voluntaria. Entonces aquí este lado sobre todo les muestro el sistema nervioso somático, acuérdense, voluntario y consciente. Y por acá les muestro parte del sistema nervioso autónomo, que acuérdense es involuntario e inconsciente. Entonces aquí tenemos la parte motora, la parte autónoma, donde fíjense, nuevamente la información surge desde neuronas motoras, pero que pues son autónomas, y aquí primero vamos a hacer sinapsis en un ganglio autónomo. Este puede ser simpático o puede ser parasimpático, y por eso hay una fibra preganglionar, vean, y una fibra postganglionar. Y esa fibra postganglionar pues generalmente va a leiomiocitos, o incluso pues regular a los cardiomiocitos, que dijimos que son células musculares viscerales y que por lo tanto no controlamos. Revisen este apunte, igual si tienen dudas, que yo creo que van a surgir bastantes, me las comentan en clase, pero igual, coméntenme ustedes, repásenlo y no se vayan a desanimar porque sientan que es mucho en este momento. Les digo, conforme vayamos avanzando, el objetivo es que todo esto se vaya entendiendo poco a poco, y pues todas esas dudas que tengan me las van comentando en clase, ¿sale? Un pequeño repaso de todo lo que acabamos de comentar, un poco más visual, fíjense.
Sistema nervioso, ya habíamos dicho que la división anatómica, tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Vean, en este esquema, lo que está justamente aquí en el centro con verde es el sistema nervioso central. Vean, eje encéfalo-medular, por aquí está el encéfalo, por aquí está la médula espinal. Y vean todas estas estructuras alargadas amarillas que son justamente el sistema nervioso periférico, que son básicamente los nervios y los ganglios. Por aquí les muestro la médula espinal. Es un corte, fíjense, transversal, donde esta región es la anterior y esta región es la posterior. Y fíjense cómo al centro aquí está la sustancia gris y alrededor está la sustancia blanca. Entonces se acuerdan que las neuronas en el sistema nervioso central, los somas forman la sustancia gris y los axones forman la sustancia blanca. Y podemos observar también, vean aquí en la médula espinal, cómo está emergiendo un nervio espinal. Fíjense, aquí está su componente motor, que es el anterior. Son axones que surgen desde el asta anterior justamente. Y tenemos aquí el componente sensitivo, que acuérdense, más bien son axones que entran hacia el asta posterior. Son axones de estas neuronas que se encuentran, vean, aquí está este chipotito, que es un ganglio sensitivo. Entonces ahí estamos observando cómo se forma un nervio espinal, por ejemplo. Quiero que observen en esta lámina, les muestro cómo el sistema nervioso central, aquí digamos está desnudo, y por aquí lo observamos protegido por sus membranas, que son las meninges. Entonces aquí la más externa que estamos observando es la dura madre, pero acuérdense, si la quitamos y hacemos una disección hacia profundo, nos encontramos luego con la aracnoides y finalmente con la pía madre. Y nuevamente aquí observamos eje encéfalo-medular. Aquí está el encéfalo, vean, los hemisferios cerebrales con su corteza. Por aquí está el tallo cerebral y por aquí está el cerebelo. Ahí está todo el componente del encéfalo y por aquí alargada la médula espinal. Vean, aquí les muestro justamente el encéfalo, otra vez, seleccionado con verde, un poquito más grande. Aquí están los hemisferios. Otra vez por aquí está el tallo y por aquí está el cerebelo. Y aquí lo que está seleccionado es la médula espinal, que al igual que la columna vertebral tiene las mismas regiones. Tiene una región cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea. Por eso hablábamos hace ratito que el sistema nervioso simpático tiene una distribución, ¿cuál? ¿Se acuerdan? Simpático, tóraco, lumbar. Mientras que el parasimpático se distribuía cráneo, sacro. ¿Sale? Nuevamente aquí nada más en distintas vistas. Tenemos una vista lateral del encéfalo y fíjense, aquí tenemos una vista antero-inferior. Esta vista podemos destacar los dos hemisferios, fíjense, un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo. Por aquí al centro, vean, aquí observamos el tallo cerebral con sus 3 niveles. Por aquí arriba está el nivel del mesencéfalo, la región de la protuberancia o puente y la región de la médula oblongada o antes llamada también bulbo raquídeo. Ahí está el tallo. Y atrás del tallo, fíjense, está el cerebro pequeño o cerebelo. Y pues justamente hacia abajo, aquí ya está cortada, pero es la médula espinal. Esta es una vista superior, donde otra vez, fíjense, aquí vemos el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, lo que comúnmente denominamos el cerebro, pero esos hemisferios están parcialmente separados por este espacio conocido como la cisura interhemisférica. Lo mismo observamos en una vista posterior, vean los dos hemisferios, izquierdo-derecho, la cisura interhemisférica. Y aquí observamos con mayor detalle el cerebelo, fíjense, y por allá adelante parte del tallo cerebral y lo mismo, hacia abajo ya casi no lo observamos, pero es la médula espinal. Y bueno, fíjense, aquí ya les voy a ayudar con su tarea. Los nervios craneales, aquí los tenemos enlistados del 1 al 12, todos son pares, ¿sale? Entonces los denominamos nervios craneales, todos son pares. Por eso, para algunos el decir par craneal se considera como un pleonasmo, porque ya sabemos que todos son pares, pero bueno. Nervios craneales. Fíjense, esto es lo que van a hacer. 1, olfatorio.
Todos se identifican con números romanos, ¿sale? Entonces, 1, olfatorio. 2, óptico. 3, oculomotor. 4, troclear. 5, trigémino. 6, abducens. 7, facial. 8, vestíbulo coclear. 9, glosofaríngeo. 10, vago. 11, nervio espinal accesorio. Y el 12, el hipogloso, ¿sale? Entonces, ¿se acuerdan que en los nervios craneales les había dicho? Algunos son totalmente sensitivos, algunos son totalmente motores y algunos son mixtos. Bueno, aquí ya se los puse con azul, los que son totalmente sensitivos. Con rojo, fíjense, los que son totalmente motores. Y sin color, los que tienen una función mixta, ¿sale? Y quiero que observen, regresamos a esta vista antero-inferior del encéfalo, donde aquí podemos observar cómo la mayor parte de los nervios, fíjense que están emergiendo desde el tallo cerebral, pues son justamente los nervios craneales, ¿sale? Son los nervios craneales, a excepción de dos, ya los veremos y los detallaremos en su momento, que son el nervio óptico y el nervio olfatorio, que no se originan propiamente a nivel del tallo, pero bueno, son las dos excepciones. Ahorita nos quedamos con esa idea. Si leemos nervios craneales, bueno, ya sabemos que vienen del tallo cerebral. Y hacia abajo, pues ya en la médula espinal, vean, aquí les muestro ahora todos los nervios espinales, que tenemos 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Y todos, acuérdense, tienen una porción sensitiva y una porción motora. Aquí en estas dos vistas de la médula espinal, fíjense, una vista anterior y una vista posterior. Entonces vemos cómo los nervios espinales se forman por dos raíces. Una raíz anterior o motora, ¿sí? Y por detrás podemos observar la raíz posterior, que la vemos siempre asociada a un ganglio sensitivo, ¿sale? Y entonces ya esas dos raíces pues forman al nervio espinal como tal. En el corte transversal de la médula espinal, ¿se acuerdan lo que les mencionaba al inicio? La organización de la sustancia gris en el sistema nervioso central, y específicamente a nivel de la médula espinal en astas. Una asta posterior, una asta anterior, una asta lateral, que ya sabemos se encuentra desde T1 a L3, y alrededor la sustancia blanca, que bueno, esto ya es un poquito más entrando en detalles, pero son los cordones blancos. Un pequeño ejercicio para que ustedes le agreguen los nombres, y pues bueno, así es como observamos finalmente la médula espinal con todos sus nervios emergiendo. De momento, con esto terminamos las generalidades del sistema nervioso. Una vez más, no se desanimen con tanta información. Es cuestión de repasar y que todas las dudas que tengan me las comenten de forma oportuna en clase. ¿Sale? Muy bien.